Un tipo de cáncer de mama menos común es el cáncer de mama inflamatorio, o IBC por sus siglas en inglés, que es una forma agresiva de la enfermedad. Los principales signos de advertencia del IBC son la hinchazón y el enrojecimiento de la mama. La mayoría de los IBC comienzan como un carcinoma ductal invasivo, lo que significa que empiezan en los conductos lácteos. Aproximadamente del 1 al 5% de los cánceres de mama en los Estados Unidos son IBC. Las mujeres negras y las mujeres con obesidad tienen más probabilidades de ser diagnosticadas con IBC que otras. El IBC puede ser difícil de detectar en una mamografía. Suele propagarse por toda la mama o aparecer únicamente como signo de inflamación, como un engrosamiento de la piel. Otros cambios en la mama podrían incluir la formación de hoyuelos o arrugas en la piel, la retracción del pezón y el dolor en las mamas. A veces puede palparse un bulto, pero es menos común que con otros cánceres de mama. Estos signos de advertencia tienden a ocurrir rápidamente, en semanas o meses. Si nota cualquiera de estos cambios y duran más de una semana, comuníquese con su proveedor de atención médica. Aunque es posible diagnosticar IBC por cómo se ve, se necesita una biopsia para confirmar el diagnóstico. Alrededor de 1/3 de las mujeres con IBC ya tienen metástasis al momento del primer diagnóstico, lo que significa que el cáncer se ha propagado más allá de la mama y los ganglios linfáticos cercanos hacia otras partes del cuerpo. Por lo tanto, es común que se realicen pruebas para comprobar si hay cáncer de mama metastásico. Susan G. Komen, en colaboración con la Fundación de Investigación del Cáncer de Mama Inflamatorio y la Fundación Milburn, reunió a un equipo de expertos destacados en cáncer de mama que incluye a médicos, investigadores y pacientes con IBC para desarrollar el sistema de puntuación del IBC. Esta herramienta para los proveedores de atención médica tiene como objetivo aumentar la precisión de los diagnósticos, guiar las decisiones sobre el tratamiento y la inclusión en ensayos clínicos y contribuir a la investigación básica. El IBC se trata con quimioterapia, cirugía y radioterapia. Según las características del tumor, el tratamiento también podría incluir terapia hormonal, terapia dirigida a HER2 u otras terapias con medicamentos. El primer tratamiento para el IBC es la quimioterapia neoadyuvante, que ayuda a reducir los tumores en la mama y los ganglios linfáticos, lo que facilita extraerlos durante la cirugía. Si la primera combinación de medicamentos de quimioterapia no hace que el tumor sea más pequeño, se pueden probar otras combinaciones de medicamentos. La cirugía es el siguiente tratamiento, que casi siempre es una mastectomía con disección de los ganglios linfáticos axilares. Después de la cirugía, se hace radioterapia. Si una persona se hará una reconstrucción mamaria, suele hacerse después de la radiación. Los tratamientos administrados después de la cirugía y la radioterapia dependen de los tratamientos realizados antes de la cirugía y de las características del tumor. Aunque las tasas de supervivencia para el cáncer de mama inflamatorio no son tan altas como para otros cánceres de mama, la investigación para mejorar el tratamiento y supervivencia continúa. Otro tipo poco común es el cáncer de mama metaplásico, que representa menos del 1% de todos los cánceres de mama invasivos. Estos tumores tienden a ser más grandes y de mayor grado que los tipos más comunes de cáncer de mama. También tienen más probabilidades de ser triple negativos, lo que significa que son tumores con receptores de estrógeno negativos, receptores de progesterona negativos y HER2 negativo. Bajo un microscopio, las células del cáncer de mama metaplásico se pueden ver muy diferentes a las células tumorales de los cánceres más comunes. Por esta razón, suelen confundirse con otros tipos poco comunes de tumores en la mama o con tumores de otras partes del cuerpo, lo que los hace más difíciles de diagnosticar.
Es por esto que se suele recomendar que un segundo patólogo revise las láminas de patología para confirmar el diagnóstico. El IBC, el cáncer de mama metaplásico y otros pueden ser triple negativos, que no es un tipo de tumor, sino un subtipo. El cáncer de mama triple negativo, o TNBC por sus siglas en inglés, es negativo para los receptores de estrógeno, los receptores de progesterona y HER2. Ser triple negativo significa que las células cancerosas no responden a ciertas terapias, como la terapia hormonal. Sin embargo, existen tratamientos eficaces. Alrededor del 15 al 20% de los cánceres de mama son triple negativos. El TNBC es agresivo y tiende a presentarse con más frecuencia en las mujeres jóvenes, las personas con una mutación genética en BRCA1 y las mujeres negras. También puede ser más común entre las mujeres hispanas en comparación con las mujeres blancas. Como los tumores triple negativos suelen ser agresivos, tienen más probabilidades de reaparecer o volver que los cánceres de mama con receptores de estrógeno positivos, al menos dentro de los primeros 5 años después del diagnóstico. Después de aproximadamente 5 años, el riesgo de recurrencia de TNBC es menor. Los cánceres de mama triple negativos tempranos suelen tratarse con alguna combinación de cirugía, radioterapia, quimioterapia y a veces inmunoterapia. Los tumores triple negativos no se pueden tratar con terapia hormonal ni con terapias dirigidas a HER2. Sin embargo, las personas con TNBC suelen beneficiarse más de la quimioterapia que quienes tienen cáncer de mama con receptores hormonales positivos. La enfermedad de Paget de la mama es un tipo poco común de carcinoma in situ en la piel del pezón o la areola, que es la piel que lo rodea. In situ significa que las células anormales solo se encuentran en estos lugares y no se han propagado. Los signos y síntomas de advertencia pueden incluir picazón, ardor, enrojecimiento o descamación de la piel del pezón o la areola, secreción de sangre o amarillenta y pezón aplanado. Si nota alguno de estos cambios, comuníquese con su proveedor de atención médica. La enfermedad de Paget de la mama se puede diagnosticar con una biopsia de la piel del pezón y el tejido debajo de ella. Esto se puede hacer con una biopsia por punzón u otro tipo de biopsia. La enfermedad de Paget suele descubrirse cuando se diagnostica un cáncer de mama subyacente, lo que sucede aproximadamente entre el 1 y 4% de los casos. Se puede descubrir con cáncer de mama invasivo o con carcinoma ductal in situ, o DCIS por sus siglas en inglés, un cáncer de mama no invasivo. En estos casos, el pronóstico y el tratamiento dependen del cáncer de mama subyacente. Para aprender más, por favor visite la página de recursos educativos de la sección Komen en español de komen.org.